Vamos a hablar sobre el manejo, el monitoreo de la carpeta fiscal electrónica. Bueno, una carpeta fiscal electrónica que está innovando el Ministerio Público ya hace unos años, que se ha venido implementando en varios distritos fiscales. Y vamos a hablar un poco que incluso repite todo el contenido que comprende la carpeta fiscal, ¿no? La primera parte he dividido en dos partes. La primera parte es una parte teórica y la otra es ya la parte práctica, en donde vamos a ver cada paso que se va dando, ¿no? A través de la carpeta electrónica, que normalmente en la institución se le llama pues con el programa de bandeja fiscal. En sí, el programa es la bandeja fiscal. Así como hablamos del sistema de gestión fiscal, que el programa que utiliza el Ministerio Público es el CGF, ¿no? CGF, que es Sistema de Gestión Fiscal, en donde se va registrando incluso las denuncias, algunas disposiciones. Hoy en día, con la innovación de la carpeta electrónica, se le llama carpeta electrónica porque obviamente requiere de un programa informático, pero este programa informático en sí se llama pues la bandeja fiscal, ¿ya? Porque por ahí de repente nos vamos a equivocar o vamos a confundir y de repente pensar que la bandeja fiscal es otra carpeta que tiene la fiscalía. No, no es así, es la misma carpeta electrónica, la que está interna en ese programa llamada pues bandeja fiscal. Vamos a verlo ahorita y tengo los manuales también para poder compartirlos. Lo que sí quisiera saber, acá veo un pequeño grupo, pero vamos a ir compartiendo algunas diapositivas con relación al tema, ¿no? Antes de ello, es la parte, como dije, teórica, porque en muchas ocasiones pensamos que el tema de la carpeta fiscal es un tema quizás que está incursionando de repente, ¿no? Las instituciones académicas dedicadas, en este caso, a brindar pues una serie de capacitación para la comunidad jurídica. Pero miren, es un tema que está en la propia legislación, en el propio sistema de justicia. Es un tema que realmente sirve para el asistente de función fiscal, sirve para el propio fiscal, ¿no? Para poder hacer un monitoreo, para poder hacer un seguimiento, para llevar un orden, ¿no? Tiene sus ventajas. Por ahí algunas desventajas que vamos a explicarlo a lo largo de la clase, pero mayormente tiene varias ventajas la carpeta fiscal, porque de alguna forma se va conservando los actos de investigación que realiza el Ministerio Público. Pues bien, decía que su sustento o la justificación de hablar de este tema, que lo hace CEFOCAC, ¿no? Lo hace porque está regulado en el sistema de justicia que el fiscal cuente con una carpeta fiscal. Más allá de que sea electrónica o sea física, el fiscal tiene un instrumento de trabajo llamado carpeta fiscal, que a propósito, nosotros nos hemos acostumbrado a denominarlo carpeta fiscal por algunos reglamentos que han salido internamente en la institución, pero el código lo denomina expediente fiscal. Miren, acá por ejemplo, quien tenga el código ahorita a la mano, quien sea pues un operador de justicia que conozca el código, ¿no? Sabemos que en los procesos penales, ¿no? El fiscal cuenta con ese instrumento de trabajo llamado pues carpeta fiscal. Hasta ahí todo claro, que en la carpeta fiscal se van anexando varios actos de investigación. Vamos a hablar también cuáles son aquellos actos de investigación o documentales que se va agregando, pero lo claro y concreto, cierto y sobre todo regulado es que se encuentra, ¿no? En el Código Procesal Penal. Ese decreto legislativo que aparece el 957 con aún todavía se le llama nuevo Código Procesal Penal, pero ya tiene varios años ya, es un adolescente ya ese código. Miren, en el artículo 134 hace referencia al expediente fiscal, que es lo mismo la carpeta fiscal. Y empiezo con este artículo para delimitar ese punto, de que es importante el tema para todos los asistentes de función fiscal y administrativo y para el propio fiscal porque está en la propia normativa.
Se habla que en el nuevo código las etapas procesales, la investigación preparatoria, la etapa intermedia, el juzgamiento, las diligencias preliminares, ¿no? Dentro de la investigación preparatoria, la prisión preventiva, todos los temas que trajo el Código Procesal Penal y que todos estos años en su implementación se ha ido, ¿no? Siendo objeto pues de diversas capacitaciones. Miren cómo he obviado este punto. Este punto que está regulado, desde el 2004 está regulado, pero pocas instituciones han hablado de ese tema. Y está regulado y es de suma importancia. ¿Por qué? Porque el artículo 134 nos dice lo siguiente. El fiscal, con motivo de su actuación procesal, miren, abrirá un expediente para la documentación de las actuaciones de la investigación. Mire lo que dice el Código Procesal Penal. O sea, no es que el fiscal se le ocurra, se compra un folder Manila y ahí va conservando, no. O de pronto el fiscal tenga ahí a libre disposición todas las documentos. No. Mire lo que dice el propio Código Procesal. Abrirá un expediente para la documentación de las actuaciones de la investigación. ¿Qué te está diciendo el sistema de justicia a través del Código Procesal Penal? Oye, tu fiscal, que ya como eres el director de la investigación, eres el encargado de realizar los actos de investigación, tú tienes que abrir un expediente para la documentación de actuaciones de investigación. ¿Mm? ¿Qué te está diciendo el propio sistema? Oye, un momentito, antes que hagas un montón de actos, antes que coordines con diversas instituciones, recabes información, léeme mi artículo 134. Que más allá de los reglamentos, este artículo pesa, pues. ¿Pesa por qué? Porque yo estoy regulando cómo es que va a ser tu actuación en una investigación. O incluso en el proceso penal, porque ahorita vamos a ver lo que sigue. Por eso es importante este artículo. ¿Y por qué lo digo? Porque también uno no solo es docente, uno a la vez, los profesionales de derechos, ¿no? Estamos en la constante también aprendizaje. Y cuando digo el constante aprendizaje para no solo capacitar, no solo para hablar un tema, no tengo que decir la experiencia, sino también tengo que observar de repente que otros operadores, capacitadores, establecen. Y todos se van y hacen referencia al reglamento. Todos hacen referencia a la carpeta fiscal, pero están omitiendo este articulado. Están obviando lo que dice el propio Código Procesal Penal. Y por eso empiezo hablando con este tema. ¿Por qué? Para tener en cuenta que no es cualquier tema, sino es un tema de suma importancia. Y miren lo que dice ahora. Contendrá la denuncia, el informe policial. Vamos a primero leerlo, ya de ahí vamos a explicarlo, ¿no? Y lo asociamos con la carpeta electrónica, porque lo mismo se va a ir registrando en la carpeta electrónica, sino ahora con un programa, pues, o un dispositivo electrónico. Vamos a ir mencionando y de ahí el desarrollo. Miren, la denuncia, el informe policial, las diligencias de la investigación que hubiera realizado o dispuesto de ejecutar, los documentos obtenidos, los dictámenes periciales, las pericias, las actas y tres actos procesales importantes que lo he puesto ahí subrayado de rosado, que son disposiciones, providencias y requerimientos, ¿no? Que son aquellos actos procesales que el Ministerio Público emite durante el proceso penal, más que todo en la investigación, ¿no? Y cuando ya culmina la investigación. Así como toda documentación útil a los fines de la investigación. Y ahora sí, lo que establece el propio código dice, mira, yo regulo esto, pero miren en el segundo párrafo, en el inciso 2 dice, el fiscal de la nación, que es la cabeza de todo el Ministerio Público, reglamentará. ¿Qué te está diciendo? Tienes una norma y ahora sácame tus reglamentos, pues, ¿no? Reglamentará
todo lo relacionado con la formación, custodia, conservación, traslado, recomposición y archivo de las actuaciones del Ministerio Público en su función de investigación del delito. Y miren lo que viene ahorita, podrá disponer la utilización de los sistemas tecnológicos que consideren necesarios para el registro, archivo, copia, transcripción y seguridad del expediente. Entonces, esto no es un invento ni de la fiscalía ni nada, sino que la propia norma hace referencia, oye, esto debe contar el fiscal durante la investigación, armar su o crear su o aperturar su expediente fiscal, que es la carpeta fiscal, y luego, ¿qué es lo que dice? El fiscal de la nación reglamentará todo relacionado a este tema del expediente fiscal. Y luego, ¿qué es lo que resalta finalmente? Podrá disponer de utilización de sistemas tecnológicos. Es por eso que el Ministerio Público cuenta pues para ese monitoreo, seguimiento, registro de los casos, no de manera física, ¿no? Sino también a través de los medios electrónicos o tecnológicos. Obviamente va a contar con programas, lo que hemos venido diciendo sobre el sistema de gestión fiscal, el CGF, la bandeja fiscal, ¿no? Incluso hay otros programas. Por ejemplo, por ahí los que están en el Ministerio Público pueden tener en cuenta de que existe el sistema 2 o el SEA, que es, ¿no? La bandeja electrónica documentaria, donde ahí ya llegan los documentos internos de la institución o incluso, ¿no? Aquellos que se remite, ¿no? Para quizás dar una respuesta, ¿no? Internamente de algún acto de investigación. Por ejemplo, la división médico-legal a veces responde al fiscal ya no el correo electrónico, ya no lo manda al mesa de partes, ¿no? La pericia médico-legal, sino solamente lo manda por el SEA, ¿no? Que es una bandeja electrónica también. Y el otro es el Fistur, lo vamos a ver, que el Fistur es un programa también que se utiliza en los turnos fiscales para ir registrando los casos, para ir registrando los casos en flagrancia delictiva cuando ¿no? Determinado despacho fiscal realice el turno. Pero miren, una serie de programas tecnológicos, ¿no? Que ahora finalmente se ha creado la bandeja fiscal, que es la carpeta electrónica, que a propósito, me adelanto, es más completa, porque ya no deja de lado las características del CGF, sino que las internaliza. El Fistur que decía hace un momento del turno, las internaliza, es decir, lo que busca es que se utilice solamente un programa, ya finalmente, ¿no? Un programa denominado pues bandeja fiscal, en el cual se va agregando pues la carpeta fiscal, ¿no? Y no esté pues por separado. Esto, bueno, ya en su momento, en una clase anterior, indiqué pues que un 100% no está terminado porque sabemos que toda implementación requiere muchas veces de manera periódica que se vaya realizando pues no esa prueba, ¿no? O en todo caso ese plan piloto. Pero no está un 100%. Pero ya muchos distritos fiscales utilizan las bandejas fiscales que comprenden pues las carpetas electrónicas, han dejado de lado un poco el Fistur, que es un programa personalísimo, era pues solamente para los turnos fiscales, ¿no? Y han dejado un poco ese jefe, ¿por qué? Porque ya la bandeja fiscal electrónica, si lo utilizan un determinado distrito fiscal, ya ahí incluso se puede hacer el monitoreo, como el famoso semáforo que se veía donde el CGF, ¿no? Pero bueno, este artículo es la que abre la puerta a este tema y no hace referencia a cualquier denominación, sino es un deber pues del fiscal abrir ese expediente fiscal, ¿no? Para realizar no solo la investigación, sino para conservar todos los actos procesales. Y bueno, también en este capítulo, ¿no? Está también el artículo 135, en donde se hace referencia a los requerimientos fiscales que se formula al juez de investigación preparatoria, deben acompañarse con el expediente original, ¿no? Porque se va a acompañar esa carpeta
determinada carpeta cuando se va a requerir o en todo caso cuando se va a presentar algún sustento fáctico, ¿no? Probatorio, ya sea como el tema de la acusación o de repente al momento de solicitar una medida coercitiva, ¿no? Esos requerimientos van acompañados de la carpeta. Y bueno, también le hace referencia al fiscal de la nación que emita ciertas directivas. Lo regula y se ordena la reglamentación. Es de ahí que nacen los reglamentos. No es que los reglamentos directamente han salido para delimitar la función de la fiscalía, sino que primero se encuentra regulado en la norma, que es el Código Procesal Penal, para luego establecer ciertos reglamentos, pautas, no relacionado al expediente fiscal o carpeta fiscal, como la estamos denominando. Entonces, si uno incluso hace un estudio un poquito más del Código Procesal Penal, hace referencia a ese expediente fiscal que hemos hablado y hace referencia al expediente judicial, ¿no? ¿Qué es lo que debe contarse en el expediente judicial que está a cargo ya del Poder Judicial, ¿no? Pero bueno, el tema en concreto es el expediente fiscal y por lo tanto vamos a ir avanzando. Carpeta fiscal, para ir avanzando rápido, es un instrumento de trabajo, técnico de trabajo, que abre la documentación de las actuaciones de la investigación, ¿no? Será también la misma que se va a remitir, ¿no? Con los requerimientos fiscales al juez, ¿no? Al juez de investigación preparatoria. Y es un instrumento de trabajo que acopia toda la información o actos de investigación realizados por el representante del Ministerio Público. Hay algo más para ir avanzando que en cuanto a esta carpeta fiscal hay eh, operadores jurídicos que son responsables, ¿no? Del cuidado y sobre todo de la conservación del contenido de esa carpeta fiscal. ¿Quiénes son? El fiscal provincial, que ya sabemos, cuando hemos hablado los temas de organización de despacho fiscal, el fiscal provincial es el jefe, es quien lidera ese grupo de fiscales encargado de la investigación y por lo tanto tiene una responsabilidad no solo funcional, sino también directamente, ¿no? Con aquellos actos de investigación que se van conservando en esa carpeta fiscal. El adjunto, que también realiza actos de investigación, ¿no? Es responsable de muchas carpetas fiscales y el asistente de función fiscal, porque el reglamento hace referencia también de ciertos deberes, ¿no? Que lo relacionan con la carpeta fiscal en cuanto a la custodia, el cuidado, conservación y sobre todo la tramitación. Bueno, vamos avanzando. Sabemos que hay una carpeta fiscal principal y una carpeta fiscal auxiliar. La principal se conserva todos los actos de investigación relevantes, importantes. Ahorita lo explicamos uno por uno. En la carpeta auxiliar, más que están los cargos, las copias, algunas hipótesis o estrategias de trabajo relacionados. Por ahí, algunas documentales, ¿no? Adicionales. Por ejemplo, las fichas RENIE a veces se va conservando, los cargos de notificación también. ¿No? No son actos de investigación amplios realizados por la Fiscalía, pero sí algunos cargos que se van conservando con el propósito de corroborar que ha cumplido, ¿no? El Ministerio Público con un determinado debido proceso, ¿no? Pues bien, hablábamos sobre el contenido de la carpeta fiscal y yo quiero que prestemos atención porque lo mismo que está acá en este reglamento de la carpeta fiscal física es lo mismo que vamos a observar ahora visualmente, ¿dónde? En la carpeta electrónica. Y el primer punto es la denuncia, ¿no? No sé si alguien quiere participar, cuántos tipos de denuncias hay, si saben ya esos temas, porque cuando hablan de estos temas relacionados a la carpeta fiscal, físico, electrónica, siempre vamos a desarrollar esta temática. Esta temática que a propósito es importante porque viene en diversas convocatorias que realiza el Ministerio Público, ¿no? O incluso cuando postulan también al Poder Judicial, ¿no? Relacionada a estos temas de las denuncias, los actos procesales de las instituciones como el Ministerio Público o el Poder Judicial. ¿Alguien quiere participar? Si tiene conocimiento, ¿qué es una denuncia? Porque de repente para algunos es un tema nuevo.
Pues bien, veo que están un poco callados, entonces vamos a avanzar. Miren, en cuanto a la denuncia, existe varios tipos de denuncia. Pero primero debemos tener en consideración, debemos saber qué es una denuncia. Y lo digo esto ¿por qué? Porque a veces hay voluntarios, incluso hay hasta cesiristas, que se le comprenden, porque a veces en el progreso o durante la etapa, ¿no?, de la universidad, ¿no? El cesarista, pues, estuvo enfocado en muchos temas relacionados al derecho civil, al derecho administrativo, al derecho del consumidor, ¿no? Pero no al derecho penal. Pero en el programa CESIGRA lo mandaron a la fiscalía. Y a veces se escuchan estas preguntas. ¿Lo que ha presentado el ciudadano es una demanda o es una denuncia? Dice. A veces se confunden, ¿no? Si la carpeta fiscal me dice que se inicia con la denuncia y es el primer documento que obra ahí, obviamente yo tengo que saber que es una denuncia, ¿correcto? Y la denuncia es el acto de poner en conocimiento ante la autoridad el hecho por el cual la persona, un familiar cercano o un allegado ha resultado víctima de un delito. Cuando existe, ¿no?, un hecho delictivo o un presunto acto delictivo, ¿no? Y somos los afectados, o mi familiar es el afectado, ¿no? O incluso personas allegadas pueden presentar una denuncia. ¿A dónde? Al Ministerio Público. ¿Y cuántos tipos de denuncias hay? Hay varios tipos de denuncias. Esa denuncia escrita, o también llamada denuncia de parte, la denuncia verbal, la denuncia institucional o oficiosa. Miren, la denuncia escrita se puede presentar cuando, en este caso, el ciudadano tiene pues el asesoramiento de un abogado o de repente es abogado, ¿no? Y presenta su denuncia directamente a la mesa de partes del Ministerio Público, ¿no? Luego ya sigue el procedimiento que el asistente de función fiscal o el asistente administrativo de mesa de partes hace el registro en el sistema y ahí vamos a tocar el tema de el CGF o el tema de la carpeta electrónica, ¿no? Pero primero es esto, la denuncia. La denuncia de escrita o la denuncia de parte, que viene a ser lo mismo, es cuando un ciudadano que se ha considerado afectado por un presunto acto delictivo pone en conocimiento, ¿no?, ciertos actos delictivos que ha sufrido, ¿no? Y lo presenta ya sea con un abogado o incluso a veces hay hasta estudiantes de derecho. Miren, el Código Procesal Penal no exige, no es tan exigente de que las denuncias comprendan, ¿no?, necesariamente firmas de abogados. Por lo tanto, hay muchos estudiantes que pueden poner, de repente, apoyar a alguna persona en hacer una denuncia, porque igual el Ministerio Público, ¿no? Porque también de por medio están principios, el principio de la tutela procesal efectiva, va a acceder y, bueno, va a calificar ese hecho, pero no se exige. Entonces también puede presentar cualquier ciudadano su denuncia, ¿no? Incluso si tiene cierta noción o de repente ya es un bachiller, ¿no? Puede hacerlo. No hay una limitación en la práctica. Eso que quede claro. No es que te van a declarar inadmisible o de pronto te va a dar una respuesta extraña a la fiscalía, ¿no? Respecto a que no tiene la firma de abogado. No, lo puede incluso realizar cualquier ciudadano. Ojo que ahorita vamos a hablar en las partes de la denuncia que sí se debe contar con datos específicos, lugar, fecha, hora, referencias, ¿no? Al menos extractos de circunstancias precedentes, extractos de circunstancias concomitantes o posteriores. ¿Qué significa eso, profesor? Ah, lo que estuvo haciendo el agraviado antes del hecho precedente. Lo que estuvo haciendo, o bueno, lo que hizo el sujeto activo, ¿no?,
al sujeto pasivo, lo concominante, el hecho en concreto, el hecho específico. Y lo posterior, ¿qué es lo que ocurrió luego del acto delictivo, ¿no? Pues bien, entonces esa es la denuncia escrita. La denuncia escrita se presenta a las mesas de partes, ¿no? Que a propósito puede ser a la mesa de partes, a los correos electrónicos que habilitan muchas veces diversos distritos fiscales, incluso uno ve las redes sociales y dice, a través del correo se puede presentar una denuncia o a través de una llamada telefónica. Por ejemplo, las fiscalías de corrupción de funcionarios atienden así. Ellos no están a la espera porque hasta que estén a la espera, ¿no? Ya se va obviando, ¿no? O desapareciendo esa evidencia, esa información. Inmediatamente tratan de plantear ciertas estrategias para que el ciudadano directamente le dé a conocer la noticia crímenes, cuando es un suceso inflagrante. Pero bueno, se presenta entonces la denuncia escrita, es a la que lleva, ¿no? A la mesa de partes o las denuncias de partes, las que pueden ser también presentadas de esa manera o en todo caso a través de otros medios, medios electrónicos que se vienen utilizando actualmente. La denuncia verbal es la que se lleva pues a la comisaría, ¿no? Perdón, las que se presenta en las comisarías, ¿no? Se acerca el ciudadano, da a conocer y se le registra la denuncia mediante una ocurrencia policial o se hace el registro en el CIPOL, el Sistema de Denuncia Policial. También puede ser verbal aquellas de las que el ciudadano va pues al Ministerio Público, sabe pues que hay una fiscalía de turno justo esa semana porque se divide en varios despachos fiscales, atienden esas denuncias y bueno, se hace pues el acta de denuncia verbal, que implica describir esa noticia criminis que ha hecho referencia el ciudadano. ¿Y las denuncias institucionales, oficiosas, qué significa? Bueno, ya estas están relacionadas, por ejemplo, cuando una autoridad competente, de acuerdo a sus funciones, tiene que dar a conocer algún acto delictivo. Por ejemplo, en los casos de omisión a la asistencia familiar. Nunca hemos visto de que el ciudadano presente su denuncia adjuntando la resolución ¿de quién? Del juez que aprobó la liquidación. No, lo que se ve es de que el juez de paz letrado, luego de haber requerido, ya cuenta con los cargos y el incumplimiento respectivo, ¿no? Cuenta con el apercibimiento de remitir copias, ¿no? Y ser denunciado por omisión a la asistencia familiar en caso de su incumplimiento. Entonces, luego de ese incumplimiento, remite esas copias al Ministerio Público. ¿Quién está remitiendo, no? Esa noticia criminis, ¿no? Una autoridad competente. O cuando se advierte de repente en un determinado proceso civil alguna documentación que ha sido falsificada, ¿no? Remite copias ¿a dónde? Al Ministerio Público para que se continúe con una investigación. ¿No? Ya sea, por ejemplo, el tema de SUNAT, que también remite, ya sea de repente una institución eh, que hace referencia, por ejemplo, la Contraloría, que a veces remite ciertas informes, ¿no? A las fiscalías de corrupción de funcionarios, ¿no? O incluso también aquellas instituciones que toman conocimiento respecto a hechos delictivos, ¿no? ¿Cuáles son, por ejemplo, no? Si acá nos adelantamos, ¿no? Al artículo 326 nos habla de cualquier persona puede presentar sus denuncias, pero en el inciso 2 del artículo 326 hace referencia a quienes están obligados a hacer por expreso mandato de ley, ¿no? Las denuncias respectivas. ¿Y quiénes son? Los profesionales de la salud, por ejemplo. Miren, hay casos, y yo he estado en Fiscalía de Violencia contra la Mujer, en donde ve, por ejemplo, casos de abusos sexuales, ¿no? Casos de feminicidio, ¿no? Casos de acoso sexual, y se advierte a veces que hay menores de 12 13 años, no va a decir dónde, ¿ah? Pero hay menores de 12 13 años que llegan y son atendidas por dicho nosocomio, centro de salud materno, por estar embarazadas. Algo raro, ¿no? Que un adolescente, una puber, porque está entre los 11 y 12 13 años, llegue y sea atendida. Oye, ahí hay una presunción que ocurrió algo, ¿no? Obviamente no va
gestar o no va a salir embarazada, pues de la nada, pues obviamente previamente a ello, pues hubo algún acto, para ser más claro, un acto sexual, que no sabemos por el momento si fue de pronto obligado, y más allá que sea consentido, el propio sistema hace referencia a que los menores de 14 años tienen ese bien jurídico de la indemnidad sexual, y está regulado incluso. Entonces, por ahí, ¿qué es lo que ocurre? Remiten, ¿no? Información los profesionales de la salud. O cuando incluso llegan a ser atendidas y dan a conocer que han sido abusadas sexualmente. Y cuando hablamos de profesionales de salud, no es solo ese médico, no es solo esa obstetra, también puede ser un profesional de la salud mental, ¿no? Quien ha atendido a un determinado menor o una menor, o, ¿no? Y tiene conocimiento de esa información. Obviamente, como profesional de la salud, ¿no? Va a dar a conocer esos hechos al Ministerio Público. Todo eso llega y sigue su procedimiento a través de las carpetas fiscales, ¿no? Donde se va a ir conservando esta primera documentación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Hay también aquellos, por ejemplo, que desempeñan otras actividades, por ejemplo, los educadores, los directores de colegios, universidades, ¿no? Centros ya sean públicos o privados, también están en la obligación de dar a conocer, ¿no? Con relación a si existe, pues, algún presunto acto delictivo en una determinada persona. Y los funcionarios que en ejercicio de sus atribuciones o por razón de cargo tienen un conocimiento de la realización de algún hecho punible. Entonces, si nos damos cuenta, esas denuncias son las institucionales, las que se presentan pues a través de las autoridades, no porque ellos quieren, sino porque incluso también se hace referencia en la normativa, ¿no? Y los ciudadanos que hablé sobre las denuncias escritas, si vemos la normativa, en el 326 hace referencia a cualquier persona. Tiene esa facultad de denunciar los hechos delictuosos ante la autoridad respectiva, siempre y cuando, acá viene una aclaración, que verdad, no quiero obviar y no quiero omitirles, ¿no? Siempre y cuando el ejercicio de la acción penal sea perseguido, ¿no? Públicamente. Para ser perseguido, sea público. Miren, cuando hablamos de una denuncia y al costadito está una imagen que hace referencia a las denuncias y a las querellas. Cuando hablamos de denuncias, son todos aquellos casos, ¿no? De ejercicio de la acción penal, ¿no? De carácter público. Cuando hablamos de carácter privado, están determinados delitos. Por ejemplo, los que siempre se presentan y son de carácter privado, ¿no? Que no tienen un interés de persecución pública, son aquellos delitos contra el honor. Esa calumnia que comprende a esos improperios, insultos, adjetivos, ¿no? Que se da a una determinada persona que afectan su honor objetivo, subjetivo. Esa es la calumnia, ¿no? Perdón, la injuria. La calumnia es la atribución de un determinado delito a un ciudadano, ¿no? Que afecta también su honor objetivo y subjetivo. Y la difamación es cuando la injuria, que son esos insultos, o la calumnia, que son esas atribuciones delictivas, sea difundida de manera abierta, incluso a través de medios de comunicación. Entonces, cuando se presentan esos delitos contra el honor, injuria, calumnia, difamación, ese ciudadano no va a realizar, ¿no? Una denuncia. Lo que va a realizar es una querella. Es más, esa querella, ¿no? Tiene un tratamiento especial porque incluso hay un proceso penal que da a conocer que es de carácter privado. Se presenta directamente ¿a quién? Al juez, ofreciéndose los medios probatorios correspondientes. Pero ya no está encargado el Ministerio Público de atender y abrir una carpeta fiscal. ¿Por qué? Porque no es de carácter público. Ante eso, el ciudadano tiene que dirigirse, como vuelvo a repetir, al órgano jurisdiccional, que viene a ser al juez penal. Entonces, esa es una aclaración para no confundirnos, porque en ocasiones puede haber esa confusión
de que ante un caso relacionado a delito contra el honor se estén presentando denuncias. Y ello no es así. El Ministerio Público las va a rechazar porque hay un tratamiento especial para esos casos. Ahora, hay denuncias anónimas cuando no hay, cuando el ciudadano no se identifica, la digital, la que se da a través de medios electrónicos, ya sea correos, páginas web, ¿no? Enlaces que han precisado de repente un determinado distrito fiscal, las denuncias falsas, cuando el contenido no es cierto, es falso, o las denuncias calumniosas, cuando ¿no? Se atribuye, ¿no? De manera grave, ¿no? Calumniosa a una persona de determinado hecho. El procedimiento, como decía hace un momento, para poder abrir una carpeta fiscal, se tiene que dar a conocer a la mesa de partes, se tiene que, en este caso, registrar y el asistente administrativo va a hacer ese registro respectivo y va a comunicar al fiscal provincial, ¿no? Quien, el fiscal provincial, puede reasignar a un fiscal adjunto o él mismo recibe la carpeta para tramitarla, ¿no? Para tramitarla. Ese es el procedimiento en el CGF. Si nos queremos adelantar, vamos a dejar de compartir por un momento, ¿ya? Si nos queremos adelantar, vamos a compartir, por ejemplo, cómo se presenta en la carpeta electrónica. ¿Pueden observar ahí? Sí, doctor, sí sé lo En que la dices. carpeta electrónica, ¿qué es lo que ocurre? Esa denuncia que hemos hablado ahorita, que es una de las primeras documentaciones que va en la carpeta física, ¿qué es lo que ocurre con la carpeta electrónica? Bueno, hace un momento hablé de este programa, bandeja fiscal. Tanto el fiscal y tanto el asistente de función fiscal tienen su acceso, similar al CGF. Ingresan con sus usuarios y contraseña correspondientes. ¿Y qué es lo que ocurre acá? ¿Qué es lo que ocurre? El fiscal provincial, ¿no? Esta opción solo puede ser accedida por los fiscales provinciales. De una vez que en este caso tienen el registro correspondiente, ya el fiscal empieza a asignar. Pero vamos, creo que he compartido el otro. A ver, vamos a compartir esta. A ver, ¿dónde está? Visual. Acá está. Espera un ratito. Listo, este es. En la carpeta electrónica, ¿ya? Ya recibida esa denuncia, ya recibida esa denuncia, ¿qué es lo que hace el asistente administrativo? Decíamos que con el CGF registra, asigna, ese es el procedimiento, ¿no? Da a conocer al fiscal provincial para que éste pueda reasignar, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ocurre con la carpeta electrónica? Es algo similar. ¿Por qué? Porque se hace el registro de las denuncias a despachos, ¿no? Miren, incluso hace referencia de que todo asistente administrativo del despacho puede acceder a esta bandeja fiscal, ¿no? Y pueden crear una denuncia. ¿Qué significa eso? Que en el programa de bandeja fiscal, en el cual se va a ir conservando la carpeta electrónica, se va a crear una denuncia. Esa denuncia que la tienes en físico, la vas a tener que registrar en ese programa de bandeja fiscal. Se crea la denuncia y para ello, obviamente, se requiere de información cierta. Hace un momento dije, el código y el propio sistema no exige que tenga firmas, al menos de abogados, pero sí requiere datos exactos, ¿no? Datos, por ejemplo, del agraviado, datos, por ejemplo, del denunciado.
datos, por ejemplo, del hecho. Y si es del hecho, lugar, fecha, hora en el que ocurrió el hecho, ¿no? ¿Por qué? Porque la bandeja fiscal, donde vas a conservar la carpeta electrónica y ya la vas a crear de esta manera, ¿no? Te va a solicitar esa información, ¿no? Por ejemplo, acá el tipo de fiscalía, el tipo de remitente, el nombre, correo, si uno va observando en este cuadro, te va a pedir los datos generales, datos de la denuncia, los anexos. O sea, esa información que tienes en física, para ir creando la carpeta electrónica, la tienes que ir registrando a la bandeja fiscal con los datos que te ha proporcionado el ciudadano. El ciudadano ya te proporcionó sus datos personales que obran en el contenido de la denuncia escrita, ¿no? Eh, los anexos que quizás adjunta, ¿no? O de pronto, si lo remite la comisaría, también los datos que obran en las denuncias o en las ocurrencias policiales. ¿Por qué? Porque esto se va a ir registrando en la bandeja fiscal que conserva pues la carpeta electrónica. Y de una vez completado ese formulario, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir precisando los hechos del caso. O sea, primero te pide los datos de ese ciudadano que ha presentado, ¿no? La documentación correspondiente. Y luego todos los datos que obran en la denuncia. ¿Y qué ocurre posteriormente? Las partes involucradas, pero ¿qué ocurre posteriormente? Eso se va a dirigir ¿a dónde? Se va a dirigir, ¿no? A la carpeta del fiscal provincial, que ya él es el encargado de asignar, ¿no? Los casos a su despacho fiscal, ya sea cualquier fiscal, ¿no? Que va a estar encargado de la tramitación de esa carpeta fiscal electrónica. De esa carpeta física, pero que está siendo registrada en la carpeta electrónica. Y acá hay varios datos, ¿ya? Varios datos como por ejemplo, ¿no? Precisar las partes involucradas que hacía referencia. Cuando el ciudadano hace una denuncia escrita, lo importante es, primero, corroborar que estén los datos de la parte denunciada, porque normalmente el denunciante siempre va a poner sus datos, pero la parte denunciada en muchas ocasiones no pone sus datos. Entonces, si no pone sus datos, ¿no? O hay una imprecisión, lo correcto sería, en todo caso, ¿no? Precisarlo como un LQR. O hay algunos despachos que emiten un pequeño proveído diciéndole al ciudadano denunciante que por favor precise los datos correspondientes y le observan, ¿no? ¿Qué es lo que falta en la denuncia? ¿No? Lo que decía hace un momento, faltan, por ejemplo, datos ciertos del hecho, fecha, hora, lugar. Se denunció una persona, pero no se mencionó dónde fue el hecho. ¿Por qué es importante eso? Para ver quién es competente. De pronto, si estamos en Lima, pero el hecho sucedió de repente en Ica, no vamos a poder registrarlo en la bandeja fiscal, ¿no? Y crear la carpeta electrónica. ¿Por qué? Porque primero debemos saber dónde ocurrió el hecho, ¿no? Luego, los datos de los sujetos involucrados para precisar y registrarlos, ¿no? Registrarlos en la carpeta fiscal electrónica. Igual, si hay personas jurídicas denunciadas o incluso personas jurídicas que han denunciado, también precisar sus datos identificatorios, entre ellos, por ejemplo, el ROC. Entonces, todos estos datos te pide, ¿qué cosa? Te pide la bandeja fiscal para que vayas registrando esa denuncia. Esa denuncia que hemos hablado hace un momento, ya sea una denuncia escrita, ya sea una denuncia verbal, que es el ciudadano que lo atendiste en el despacho fiscal y registraste su denuncia, ya sea la ocurrencia policial que enviaron, también debe contar con datos ciertos para que se vaya registrando, ¿no? En la carpeta fiscal electrónica, ¿no? Si es, por ejemplo, un ciudadano de otra nacionalidad y es denunciado, ¿no? O es quien denuncia incluso. Entonces, es importante también sus datos, como es el caso de el carnet de extranjería, si es peruano, el DNI, también hay opciones del pasaporte o permiso temporal. Todo eso te va a exigir la carpeta fiscal electrónica.
como se dijo hace un momento, es más amplia. Te va a requerir más datos al momento de hacer el registro de una denuncia, ¿no? Entonces, ese es un primer paso. Hemos hablado de la carpeta fiscal, que dentro de la relación de documentales está la denuncia, y esta denuncia, cómo es que inicia el procedimiento, ¿no? Del registro. El registro que anteriormente se hacía en el sistema de gestión fiscal, y por ahí algunos distritos fiscales todavía lo conservan, en el tema de la bandeja fiscal que desarrolla todo el tema de la carpeta electrónica, es de esta manera, ¿no? También el programa se debe acceder a través de un usuario y una contraseña, y te va a pedir todos estos datos que hemos hecho referencia. Si queremos ir avanzando con relación a lo que sucede posteriormente, ahorita vamos a seguir la explicación de la carpeta fiscal, pero también vamos a explicar sobre qué es lo que sigue posteriormente, qué es lo que hace el fiscal provincial respecto a esta denuncia que ya ha ingresado el asistente administrativo en la carpeta fiscal electrónica. ¿Qué es lo que hace? Bueno, lo mismo, ¿no? Para relacionarlo con el tema de la carpeta electrónica, tiene que ingresar, al igual que el asistente de función fiscal, tiene que ingresar ¿a dónde? A ese programa informático que están pues en las computadoras de la fiscalía, que se llama bandeja fiscal. Bandeja fiscal, y cuando ingresa a la bandeja fiscal, que a propósito, uno googlea, esto nosotros los conservamos porque lo tenemos por las capacitaciones que dan también internamente, ¿no? O por las explicaciones que a veces uno da. Hay manuales que están en el propio Google de la página, perdón, del Ministerio Público. Pero miren, ingresamos, ahora ya ingresa el fiscal. Hace un momento ingresó ¿quién? Ingresó el asistente administrativo y hizo el registro de esa denuncia que hemos hablado. Cualquier tipo de denuncia ya la registró. Su participación en ese registro de la carpeta fiscal, ¿no? ¿Qué cosa era? Era hacer el registro de todos los datos que le pide la bandeja fiscal con relación a las partes, a los hechos, ¿no? Y a los datos identificatorios, y incluso a los anexos. Incluso se puede adjuntar, se digitaliza y se puede ir adjuntando, ¿no? Esa denuncia que ha presentado el ciudadano. Ahora, ¿qué ocurre? Ahora, ¿qué es lo que hace el fiscal provincial o el fiscal adjunto? El fiscal provincial accede igual a la bandeja electrónica, ¿no? Igual con su usuario y su contraseña, y ahora su trabajo de él es asignar casos. Tengo toda esta lista y miren cómo le aparece, ¿no? Le aparece toda la lista de los casos. Por ejemplo, supongamos que María es un asistente administrativo y ha ingresado hoy día, si ustedes ven acá en la pantalla, esas 5 denuncias. Esas 5 denuncias ingresaron. Ya María cumplió con su trabajo de hacer el registro con todos los datos que hemos mencionado, y ya eso lo va a tener en su bandeja también fiscal, en el mismo programa, el fiscal provincial, que es el jefe del despacho. ¿Qué es lo que hace él ahora? Revisa y él va asignando, ¿no? Las carpetas fiscales a quien le corresponde. Va seleccionando, ¿no? Los casos a asignar junto con el fiscal provincial o fiscal adjunto, ¿no? Ahí va a ver a quién se le va a ir asignando, y sigue el procedimiento de revisar todas las denuncias que ya están registradas en la bandeja fiscal, para luego dar pues la opción de ir asignando. Bueno, acá el sistema, como cualquier sistema que a veces vamos experimentando en el tema de la tecnología, hay pasos que cuando ya se corrobora, ¿no? Cierta asignación, te sale un aviso correspondiente, ¿no? Acá, por ejemplo, en el caso de la bandeja fiscal, para uno ver, pues, si ya se asignó el caso, nos va a dar un aviso de color verde, ¿no? En el cual nos muestra, pues, que el caso fue asignado a un determinado fiscal, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre, por ejemplo, si es que yo asigné mal o no quiero asignarle a esa persona, o quiero de repente anular la asignación? Hago el mismo procedimiento. Hay una opción, por ejemplo, en la parte izquierda, si ustedes se dan cuenta, ¿no?
el archivo que estoy presentando de asignación de casos, hay también la opción pues de anular esa asignación, ¿no? Anulamos esa asignación a un determinado fiscal para quizás asignarlo a otro. Entonces, hay una acción también de anular. Todo en la parte izquierda, si uno se da cuenta, miren los ítems, los datos que podemos ir experimentando en la capilla, en la casilla electrónica, la recepción de casos, la asignación de casos. Primero es la asignación de casos. ¿Por qué? Porque primero se está asignando esa denuncia a un determinado fiscal para que éste pueda darle un trámite correspondiente. Pero en el sistema hay algo más, ¿no? ¿Por qué? Porque anteriormente, ¿qué es lo que se hacía en el CGF? En el CGF, ¿no? Se recepcionaba, ¿no? Y bueno, ya el fiscal tenía un reporte con relación a esos casos recepcionados. En el caso de la bandeja fiscal, ¿qué ocurre con la recepción de casos? La recepción de casos, por ejemplo, cada fiscal tiene que ingresar también a su bandeja fiscal electrónica, ¿no? Y ir recibiendo los casos que se ha ido asignando por parte del fiscal provincial, ¿no? Ahora, hay opciones que permiten agilizar esta tramitación, porque quizás podemos pensar de que la tramitación de la carpeta fiscal electrónica, de acuerdo a pasos por pasos que vamos en el sistema, nos lleva un largo tiempo de pronto de asignar o resignar. No. Si uno experimenta bien el sistema de la carpeta electrónica o esta bandeja fiscal que hago referencia, por ejemplo, tiene la opción de asignar varias carpetas, ¿no? De manera grupal. O sea, dándole solo clic a los costados de el número de carpeta se va asignando. Así como también si me asignaron a mí 5 carpetas, yo también voy a dar clic a esas 5 carpetas que me han asignado para yo reseccionarlo ahora. ¿Por qué? Porque dentro del programa de la bandeja fiscal hay una resección de casos, ¿no? Una resección de casos. Entonces, ese es el primer paso que se da cuando se va a abrir, aperturar, o en este caso, dar inicio pues a la carpeta fiscal. En la física se venía utilizando el CGF, como digo, y cuando se hable de la carpeta fiscal electrónica, ya se está utilizando este programa, que este programa es más completo, porque si uno lo revisa, qué otros datos tiene interiormente, nos vamos a dar cuenta que obra también el fixture dentro de este programa de la bandeja fiscal. Vamos a ir avanzando porque es bastante lo que obra en estos archivos que estoy presentando. Por ejemplo, también puedo gestionar mis plazos, ¿no? ¿Qué significa? Ya que recibí la carpeta fiscal, ¿ahora qué procedo a hacer? Ahora procedo a dar inicio a un determinado caso. Obviamente tengo que emitir mi disposición fiscal, la subo a mi bandeja electrónica, ¿no? A mi bandeja fiscal en donde voy conservando la carpeta fiscal electrónica y ahí voy precisando los plazos, ¿no? Cualquier disposición, por ejemplo, si es la primera disposición, tengo que precisar el plazo de las diligencias preliminares o el inicio de las diligencias preliminares. Si es que voy a ampliar el plazo porque ya se venció, también hay una opción para poder ampliar el plazo respectivo y obviamente tengo que subir la disposición de ampliación de diligencias. Miren, hay todas las disposiciones que emite el Ministerio Público, el fiscal, ya sea el fiscal provincial, quien incluso suscribe las disposiciones para que el fiscal adjunto que está encargado de un determinado caso también sea responsable de ir subiendo al registro de la bandeja fiscal que va conservando la carpeta fiscal electrónica, ya sea la que declara complejo, ya sea, por ejemplo, la formalización de investigación preparatoria, ¿no? O tal vez una ampliación de esa investigación formalizada, ¿no? O la prórroga o una disposición de conclusión de investigación preparatoria, ¿no? Ahí en la bandeja fiscal electrónica se va
ingresando esas disposiciones y a la vez se va precisando pues los plazos respectivos, ¿no? Los datos que te va pidiendo, en este caso, el propio sistema, ¿no? Y llenando pues, ¿no? Los ítems o los registros que hace referencia a esta carpeta. Bueno, vamos a volver entonces a las diapositivas y hablábamos que la denuncia es una de los documentales que se va registrando en en la carpeta electrónica, ¿no? Esa carpeta fiscal electrónica que a través de del programa de bandeja fiscal es que se va a ir monitoreando. Hablábamos de las denuncias y ahora, en cuanto a las denuncias de partes, estos datos sí son importantes para que el asistente administrativo o asistente de función fiscal pueda hacer un correcto registro de la denuncia. Hablábamos hace un momento lo que nos pide, ¿no? El programa de bandeja fiscal, que en concreto viene a ser la identificación del denunciante, la narración detallada de los hechos, la identificación del presunto denunciado, ¿no? O responsable, puede adjuntar documentales o solicitar actos de investigación en ese contenido de, en este caso, la denuncia escrita, se puede solicitar también actos de investigación. Por ejemplo, ¿no? Una persona que fue agredida no tuvo la oportunidad de denunciar de pronto a la policía, ¿no? Acercarse a la policía. ¿Por qué? Porque por su propia salud fue llevado de pronto a una clínica, ¿no? Y se desconoce incluso, no comunicaron a la policía para que se pueda acercar a ese nosocomio en donde estuvo internado. ¿Qué es lo que hizo esta persona? Bueno, la persona denunció, ¿no? Sabe pues que en esa clínica respectiva tiene una historia clínica, ¿no? Incluso se puede emitir un informe médico con relación a su respectiva salud. A la vez tiene conocimiento que en el lugar donde fue agredido hay cámaras de vigilancia. Entonces, al momento de presentar su denuncia escrita, ¿qué es lo que puede solicitar? Le puede decir, señor fiscal, ofíciese a la clínica tal para que se recabe mi historia clínica, mi informe médico, y luego usted pueda remitir al Ministerio Público, a la División Médico Legal, para que se emita el examen post facto. Y de esa manera se cuantifique, ¿no? Mi incapacidad médico legal, ¿no? Que yo tengo por esas lesiones sufridas. O en todo caso puede decir, ¿no? Solicitar como actos de investigación que se oficie a la municipalidad o al propietario de una determinada casa con el propósito de que remita los registros fílmicos de las cámaras de vigilancia que cuenta, ya sea una persona natural, ya sea una persona jurídica o de repente la institución, municipalidad, colegio, etc. Pero eso puede precisar en su denuncia, ¿no? Y bueno, la firma del denunciante y su huella digital. No se exige, como vuelvo a repetir, la firma de un determinado abogado. Por último, si uno quiere de pronto la asesoría de un abogado, puede recurrir pues al Ministerio de Justicia, pues ahí están los abogados gratuitos en donde los defensores públicos, ya sea de repente para la parte investigada o para la parte agraviada, quien quiera hacer su denuncia respectiva, puede solicitar, ¿no? Que se le redacte y presente su denuncia. Por ejemplo, ¿no? En los casos de violencia contra la mujer, no solo existe el MIJUS, existe también los centros de emergencia mujer. Las ciudadanas van al centro de emergencia mujer, no acuden ni siquiera a la comisaría, pero van al centro de emergencia mujer y el centro de emergencia mujer les coadyuva a realizar sus denuncias respectivas y las presenta, ¿no? Y bueno, en cuanto a la denuncia verbal que se presenta en las comisarías, obviamente ya para esto hay una previa preparación al personal policial, quien sabe pues de que en su registro de denuncias, ¿no? Le piden estos datos. Es más, como ellos trabajan también con un sistema de denuncia policial, saben que estos datos son importantes porque posteriormente el Ministerio Público va a buscar, ¿no? Que se identifique bien no solo al sujeto, sino también los hechos acontecidos, que sean en específico. Por eso es que ya cuando incluso vienen las denuncias a las fiscalías, ¿no? Esas denuncias cuentan con datos específicos.
Tal es así que ahora en pandemia, incluso de manera coordinada, se pedía pues a la policía de que hagan registro de números telefónicos y correos electrónicos para poder viabilizar la comunicación con ese ciudadano que ha denunciado. Entonces, esos son los datos primeros que obran en la carpeta fiscal. Vamos a ir avanzando y de pronto tenemos qué sucede cuando ocurre un caso en flagrancia delictiva. ¿Qué es lo que pasa con el caso de flagrancia delictiva? ¿Mm? Los casos de flagrancia delictiva aparecen en el turno fiscal. ¿Y qué es el turno fiscal? ¿Alguien sabe qué es el turno fiscal? ¿Mm? Es ese servicio permanente que brinda el Ministerio Público a los usuarios con la finalidad de atender denuncias que requieran de una intervención urgente e inaplazable y además atender los casos en flagrancia delictiva, ¿no? Aquellos casos en flagrancia delictiva son atendidos por la Fiscalía. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuál es el procedimiento? La policía comunica directamente a la policía, perdón, a la fiscalía o al despacho fiscal que está de turno y al comunicar ese caso inflagrante está dando a conocer una noticia crímenes. Es decir, ya no hay la espera del ciudadano presentar su denuncia, sino como el caso es inflagrante, la misma autoridad policial comunica a la fiscalía. ¿Qué es lo que hace la fiscalía en los turnos fiscales? ¿Mm? Ahí, por ejemplo, imaginemos y le hago una pregunta, ¿no? De repente, si alguien quiere participar, ¿qué sucede si un caso en flagrancia ocurre a las 10 de la noche? La pregunta es, ¿existe las mesas de partes, ¿no? Atendiendo a las 10 de la noche? Es decir, ese asistente administrativo, ¿no? ¿Atiende hasta las 10 de la noche? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque el horario de atención del personal de asistencia fiscal, ya sea el asistente de función fiscal o el asistente administrativo que se encarga de la mesa de partes, su atención pues hasta las 5 de la tarde máximo, ¿no? Y en ese horario de atención registra todas las denuncias, pero en los casos del turno, ¿qué es lo que ha hecho la fiscalía para hacer el registro y crear las carpetas correspondientes más adelante? Con el programa del Fistur que decía hace un momento, que es a través del sistema 2, un sistema 2 que conservan estas, estas, este, estas carpetas internas en donde se observa, pues, por ejemplo, las consultas de casos, los reportes fiscales, los servicios, los antecedentes que puede haber tenido este ciudadano, las fichas RENIEC, ¿no? Hay una carpetita dentro del sistema 2, ¿no? El sistema 2 en sí se utiliza para el turno, que se llama, pues, ¿no? Reportes fiscales. En ese reportes fiscales se tiene la opción del FISTUR. ¿Qué quiero decir con eso? Si ahorita ya no está la mesa de partes, ¿no? Hay un caso inflagrante y hemos dicho que para dar el nacimiento de una carpeta fiscal, ya sea física o electrónica, se requiere primero de la noticia criminis. Esa noticia criminis ya no es a través de una denuncia, sino que ahora es un caso por el turno fiscal, un caso inflagrante. Y el procedimiento se dijo de que la autoridad policial le comunica a la fiscalía, pero ya estamos fuera de horario. Estamos, por ejemplo, 7 de la tarde, 7 de la noche, perdón. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace la fiscalía? Cuenta pues con un programa que se llama el Sistema 2. Dentro de ello hay una opción de reportes fiscales y el famoso FISTUR. El FISTUR registra los casos de que hayan acontecido en el turno fiscal. Incluso al momento de hacer el registro de datos, similar a lo que hemos mencionado que nos pide la carpeta electrónica, ¿ya? Te brinda ya un número de carpeta fiscal, ya un número de caso, ingresando a este sistema 2.
Miren, no es el sistema de gestión fiscal, es otro sistema que se utiliza en los turnos fiscales, ¿no? Y se ingresa al Fistur. Y en el Fistur, por ejemplo, acá hay varias opciones en donde se van registrando las llamadas registradas, ¿no? Las llamadas que hacen que la Policía Nacional con relación de un determinado caso en el turno, ¿no? Y esas llamadas se van registrando y luego de hacer ese registro nos brinda pues un número de caso. Ese número de caso ya es el número de la carpeta fiscal que vas a contar tu fiscal, ¿no? Ya posteriormente, lo que sigue es el tema de atender, pues, el caso del turno, hacer las diligencias dentro de las 48 horas, posteriormente recibir el informe policial y sincronizarlo con el sistema, ¿no?, de gestión fiscal para que pueda aparecer ya en el sistema de gestión fiscal. Eso es lo que venía ocurriendo, ¿no?, anteriormente, que aparezca la bandeja fiscal electrónica, ¿no? Por separado, como se dice. Por un lado el Fistur y por otro lado el CGF. El Fistur para los casos del turno y lo otro es, ¿no?, para la atención de usuarios, ¿no?, en el horario respectivo, en el horario laboral. Pero ¿qué ocurre con la carpeta fiscal electrónica? ¿No? Tiene esa opción de que internamente también existe el Fistur. Es decir, de ir registrando los casos que van apareciendo en el turno. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Que adjunta esos programas que han estado separados para hacer ya uno más completo, ¿no? En ese sentido, el fiscal o incluso el asistente administrativo puede ir registrando, incluso fuera de su horario, o puede apoyar en ello, en ir registrando sin dar atención, ¿no? En este caso, a los usuarios. ¿Por qué? Porque solamente va a ser el registro de las llamadas que le hicieron al fiscal correspondiente que estuvo de turno y va a ser el registro en el propio sistema, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahora? ¿Qué es lo que ocurre? En los casos del turno se atiende, como se dijo, casos con flagrancia delictiva o casos en levantamientos de cadáver, que también se atiende por parte de los despachos fiscales. Cuando se hace estos casos del turno, eh, se hace diversos actos de investigación, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, vemos acá la imagen, podemos observar dentro de la imagen de que existen diversos actos que han acontecido, ¿no?, que merecen ser investigados, ¿no? Por ejemplo, eh, ya sea el de robo agravado, ya sea el de abuso sexual en esa imagen, ya sea donde están las armas, ¿no? O incluso donde ven esa imagen que está entregando un dinero que podemos presumir que es un acto de corrupción de funcionarios, ¿correcto? En esa investigación se va recabando ¿qué cosa? Las declaraciones, ya sea la declaración de la parte agraviada, en los casos de, por ejemplo, de robo agravado, ¿no? En el caso, por ejemplo, de abuso sexual, el tratamiento es distinto. ¿Por qué? Porque si se tratan de menores de edad, se solicita pues a través de prueba anticipada la declaración en cámara GESE, ¿no? Un tratamiento distinto, especial. Los reconocimientos físicos de personas, ¿no? Que se le pone a la vista al agraviado, al testigo, para que reconozca los sujetos implicados, ¿no?, en el presunto acto delictivo que se viene investigando, que también tiene ciertas formalidades. ¿Cuáles son sus formalidades? Que aquellos sujetos que están, pues, para ser visualizados tengan características semejantes. Y esto hago referencia porque a veces en la práctica ha ocurrido de que está el más gordito y al costado están los más flaquitos. Y, o sea, hay personas de distintas características, ¿no? Y eso puede llevar a una observación por parte de la defensa técnica del detenido, ¿no? La declaración de testigos o de efectivos intervinientes, los reconocimientos médico-legales, ¿no? O los exámenes psicológicos, ¿no? Por ejemplo, en los casos de abuso sexual, los casos de agresiones, ¿no? Los casos, por ejemplo, de droga.
¿no? Los pesajes o el análisis químico de drogas, ¿no? El examen toxicológico para corroborar que si también él ha estado consumiendo o no, no solo se dedique a la microcomercialización, porque de pronto dice, yo no me dedico, yo solamente soy un consumidor. Ah, entonces vamos a corroborar si también tienes ingesta de drogas tóxicas. Dosaje etílico, en los casos, por ejemplo, de conducción e estabilidad, en los casos de lesiones culposas para ver si estuvo conduciendo o no bajo ingesta de alcohol, porque esto lleva a agravar el contexto delictivo y postular, pues, ¿no? Un hecho más gravoso, ¿no? El examen de adherencia, que comprende ciertas revisiones de partículas de sustancias tóxicas, ya sea, por ejemplo, en el vehículo, si la policía nos llama ahorita y nos dice, miren, ¿sabes qué? Hemos encontrado a dos sujetos y en la mototaxi encontramos varios envoltorios y también llevaban ciertas vegetales que aparentemente pueden ser marihuana, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que hace la fiscalía? La fiscalía solicita el examen químico de droga, el examen toxicológico, el dosaje etílico y aparte la herencia, que comprenden que el perito tiene que hacer cierto estudio interno del vehículo para ver si encuentra alguna partícula o sustancia, ¿no? Que vincule, pues, a esas presuntas drogas que se han encontrado a esos sujetos dentro del vehículo, ¿no? En los casos, por ejemplo, de balística forense, ¿no? En los casos de armas de fuego, se ordena pues las pericias de balística forense, ¿no? La absorción atómica, nos llaman y nos dicen, el sujeto que está detenido no solo portaba el arma, no tenía autorización, sino que a la vez se le intervino porque estuvo haciendo ciertos disparos. Ah, entonces yo tengo que corroborar, porque si uno se va al Código Penal, el Código Penal tiene varios verbos rectores. No solo hace referencia al porte ilegal de arma, sino también hace referencia al uso. Entonces, para yo corroborar el uso, los casos del turno, tengo que corroborar a través de actos de investigación si hizo o no hizo el uso de un arma de fuego, ¿no? Y para eso es el examen de absorción atómica. Y así, todos estos actos de investigación que se van realizando, que son amplios, amplios de acuerdo a cada delito, por ejemplo, en cuanto a pericias, hablamos de un caso de corrupción de funcionarios, un caso relacionados a la administración pública, peculado, necesito otro tipo de pericias, una pericia contable. En los casos de lavados de activos, pericias financieras, ¿no? Pericias económicas. En los casos, por ejemplo, de fraudes informáticos, ¿no? Ya pericias especiales para corroborar si hay un fraude o no informático. Entonces, ¿qué es lo que busco con este tema de la investigación del delito dentro de la carpeta fiscal? Todos estos actos de investigación que se hayan realizado en el turno fiscal, ¿ya? Se van a ir conservando en el informe policial. Finalmente, la policía va a hacer su informe con relación a ese caso. Ese informe policial, ¿dónde va? Disculpe, doctor, sus diapositivas no se están visualizando. ¿No se está visualizando? No, doctor, se dejó Uy, de visualizar hace un momento y ahí, ahora sí, doctor, sí se logra visualizar. listo. Miren, todo lo que he ido hablando, todo lo que se puede hacer en la investigación dentro del turno fiscal, ¿no? Y lo relaciono mucho al tema de la carpeta fiscal, porque la carpeta fiscal comprende el informe policial, todo lo que se iba haciendo, la autoridad policial finalmente va a hacer un informe policial y presentarlo a la fiscalía para que la fiscalía emita un pronunciamiento. Si estamos hoy día en el turno, ocurrió un caso, hacemos los actos de investigación dentro de las 48 horas, luego de eso, la policía nos remite el informe policial y nosotros vamos a observar. Si se terminó todo, podemos pedir un proceso inmediato. Si es que falta, pero hay algún peligro procesal, hay graves y fundados elementos de conducción, yo analicé y observo que a futuro
va a recaer una pena grave, pues, para el detenido, y veo que es proporcional, idóneo y necesaria una medida coercitiva, entonces, ¿qué hago? Con ese informe policial emito un pronunciamiento de formalizar y a la vez pedir una prisión preventiva. O es un supuesto, ¿no? Así como también puedo observar que no hay peligro procesal, no se han terminado los actos de investigación y no puedo requerir un proceso inmediato y tal vez puedo variar la situación de ese ciudadano, darle la libertad y que siga su proceso en libertad. Esos actos de investigación que se resumen en el informe policial van ¿dónde? En la carpeta fiscal. Por eso, el contenido de la carpeta fiscal, ¿no? Eh, también comprende el informe policial. Y lo mismo, si lo vamos a relacionar a la carpeta fiscal electrónica, ese informe policial vamos a ir registrándolo ¿dónde? En la carpeta fiscal electrónica. El número de informe policial, es más, las actuaciones de repente que se realizó, la dependencia policial. ¿Por qué la dependencia policial? Porque a veces el Ministerio Público realiza la investigación con las comisarías del sector o con alguna de PINCRI, ¿no? Departamentos de Investigación Criminal de un determinado distrito. O en todo caso con la DIRINCRI, ¿no? Con las divisiones ya de investigación criminal a nivel nacional que están pues en la Avenida España. O a veces en los casos de droga, con la DIRANDRO, que hacen operativos en todos los distritos de la capital de Lima. Y bueno, justo acá hay un caso, ¿no? En el distrito donde uno viene ejerciendo sus funciones. Bueno, entonces se hace la investigación con apoyo de ciertas dependencias policiales, ¿no? O se lleva el caso a estas dependencias especiales. Entonces, si es así, emiten su informe y ese informe policial que conserva todos los actos de investigación, ¿no? Se va a ir conservando en la carpeta física, pero adicionalmente se puede ir conservando ¿dónde? En la carpeta fiscal electrónica, ¿no? Las diligencias de investigación que se hubieran realizado, así como también los documentos obtenidos, los dictámenes y pericias realizados, las actas levantadas, toda la información, todos los actos de investigación se van a ir conservando en la carpeta fiscal. Por ejemplo, se habla de actas levantadas, ¿no? Por ejemplo, existe el acta de levantamiento de cadáver, ¿no? Hace un momento indicábamos que en el turno, los despachos fiscales que están de turno, al ser comunicados sobre la muerte de un determinado ciudadano, tiene que asistir al lugar de los hechos o al lugar del crimen o a la escena del crimen y conjuntamente con el personal policial especializado de la Dirección de Criminalística proceden a hacer el levantamiento de cadáver. Claro está también que el fiscal asiste a dicha diligencia a, en compañía de el médico legista. Pero toda esa diligencia se conserva ¿en dónde? En el acta de levantamiento de cadáver. De pronto advierte que en determinados lugares hay cámaras o testigos que le pueden ser útiles para su investigación. Acude a ese lugar y levanta acta correspondiente, ¿no? O sabe en todo caso que en el lugar de los hechos se advierte ciertos daños, ¿no? Por ejemplo, en los casos de usurpación, se acerca y hace su acta correspondiente. Todas las actas que realice el fiscal o suscriba dentro de la investigación se van adjuntando ¿dónde? Se van a ir adjuntando dentro de la carpeta fiscal. Incluso las declaraciones, porque las declaraciones son consideradas también actas, actas que realiza el fiscal de tomas de declaraciones, ya sea del agraviado, ya sea del testigo, ya sea, ¿no? Incluso del propio investigado. ¿Qué más se conserva en las carpetas fiscales físicas que luego van a ser llevadas a las carpetas electrónicas? Las disposiciones, las providencias, ¿no? Y los requerimientos. Ahora, acá hay otro punto también. Así como hablábamos hace un momento del reconocimiento o de la regulación del expediente fiscal, que viene a ser la carpeta fiscal, ¿no? Que está en el propio Código Procesal Penal,
estos actos procesales que van dentro del expediente fiscal, que son las providencias, las disposiciones y a la vez que son los requerimientos, estos se encuentran regulados también en el artículo, ¿no? 120, 122 y el 64 del Código Procesal Penal, ¿no? En donde hace referencia sobre las disposiciones, los requerimientos y las providencias. A lo largo del proceso penal vamos a encontrar, vamos a encontrar diversas actos procesales, como es el caso de las disposiciones fiscales, como es el caso también de los requerimientos fiscales y las providencias. La pregunta es, ¿eso se registra en la bandeja fiscal que hemos mencionado hace un momento? Sí. Si volvemos acá a la bandeja fiscal electrónica, ¿ya? En esta bandeja fiscal electrónica habíamos hablado y si nos guiamos incluso de manera muy rápida, ¿no? Acá, por ejemplo, si se puede ver, ¿no? Acá en la gestión de plazos, ¿qué es lo que hace el fiscal o el asistente de función fiscal cuando ya va haciendo uso de la bandeja fiscal, en donde conserva la carpeta fiscal electrónica? Va juntando pues sus disposiciones. ¿Mm? Esas disposiciones que hemos hecho referencia, ya sea que permite el inicio de diligencias preliminares, ya sea que permite la ampliación de diligencias preliminares, ¿no? La prórroga o la formalización también está siendo registrada en la bandeja fiscal que conserva la carpeta fiscal electrónica. Es más, en esta bandeja fiscal se nos pide la gestión de ¿qué cosa? De los plazos, ¿no? Es más, nos dan, similar al CGF, ¿ah? Porque nos dan también dos días. Si no es un caso de turno y es una denuncia que ingresa, ¿no? El fiscal tiene 2 días para poder calificarlo y emitir su disposición, ya sea su disposición de inicio de investigación preliminar o en su defecto, ¿no? La disposición de no procedencia ni formalización de la investigación preparatoria, que en otras palabras es conocido como la disposición del archivo definitivo, ¿no? O la disposición del archivo liminar en los casos que eh, previamente a hacer una investigación, al calificar el hecho, el fiscal tiene esa facultad de archivar liminarmente porque el hecho no constituye delito, ¿no? Entonces, esas disposiciones que hace referencia, que contiene la carpeta fiscal física, según el reglamento, en la carpeta fiscal electrónica también vamos a ir registrándolo. Y la pregunta hasta acá seguro es, ¿por qué tengo que ir registrando yo? Miren, cuando uno va a ir registrando en la carpeta fiscal electrónica, va a encontrar diversos beneficios, ¿no? Diversos beneficios que permiten al despacho fiscal hacer un monitoreo más rápido, un monitoreo más célere con relación a ese determinado caso y lo que conserva la carpeta fiscal electrónica. ¿Por qué? Porque obviamente hablábamos también la semana pasada con relación a este tema que me permite a mí, ¿no? Un acceso rápido a la búsqueda, ¿no? A través de estas herramientas, ¿no? Puedo rápidamente buscar una disposición, un actuado, una pericia de pronto que recibí y la registré en la carpeta electrónica, la puedo ubicar rápidamente, ¿no? Con el solo hecho de buscarlo, pues, a través del sistema. Incluso la propia carpeta fiscal. Imaginemos que estamos en una fiscalía que incluso en provincias hay fiscalías mixtas, ¿no? ¿Qué ocurre? Vende todo, pues. Y están a cargo no de 50 carpetas, ¿ah? Están a cargo de más 3.000, 4.000 carpetas, imaginemos. Anda, busca, pues, una de esas 3.000, entre las 3.000
o 4.000 carpetas, busca la que de pronto el abogado está solicitando. Te vas a demorar, ¿no? Si no eres ordenado, te vas a demorar. ¿Qué es lo que busca la carpeta fiscal electrónica? Busca que también ese acceso rápido de esa información de un determinado caso, ¿no? Es más, cuando hablábamos de los beneficios de la carpeta fiscal electrónica, ¿no? Es que ocupa un espacio virtual y no se desagra. No solo vamos a buscar inmediatamente o encontrar esa carpeta fiscal electrónica, sino que además vamos a reducir ciertos espacios porque esa carpeta está ya digitalizada internamente en la carpeta fiscal, ¿no? Electrónica o en la bandeja fiscal, ¿no? Incluso si uno quiere la información, ¿no? Ya no vamos a ir de pronto a la fotocopiadora, recién sacar copias que está pidiendo, en este caso, uno de los sujetos procesales, ¿no? Sino que ya cuando ya la vamos conservando en la carpeta fiscal electrónica, inmediatamente la podemos compartir, ¿no? O entregar al sujeto procesal que estaría solicitando determinadas hojas que ya fueron registradas en la bandeja fiscal que conserva la carpeta fiscal electrónica, ¿no? Eh, entonces, eso es uno de los beneficios que permite, ¿no? La carpeta fiscal electrónica. Miren, ahora, ¿qué conserva también la carpeta fiscal física? Que a propósito se va a ir registrando la carpeta fiscal electrónica. Conserva los requerimientos formulados. Por ejemplo, en los requerimientos formulados vamos a encontrar el requerimiento fiscal de prisión preventiva, por ejemplo, ¿no? El requerimiento acusatorio, el requerimiento de sobreseimiento, ¿no? O si se realizó todos los actos de investigación, también el requerimiento de proceso inmediato, ¿no? Si es que el sujeto investigado, ya en la investigación formalizada, solicitó al Ministerio Público y buscó que se llegue a acuerdos provisionales de una terminación anticipada del proceso penal, también se puede presentar un requerimiento de terminación anticipada, ¿no? Entonces, todos esos requerimientos fiscales que va emitiendo el Ministerio Público durante la investigación, ¿no? O cuando ya culmina y se pronuncia respecto a ese caso que ha investigado, ¿va en dónde? Va en la carpeta fiscal. Va en la carpeta fiscal. Ese requerimiento formulado también se va a ir agregando a la carpeta fiscal electrónica. Incluso, si retrocedemos en cuanto, por ejemplo, a las actas o en cuanto a algunas actuaciones, hay un proceso inmediato, perdón, hay un principio de oportunidad. Ese principio de oportunidad también se va a ir registrando. Si hay un acuerdo reparatorio, ese acuerdo reparatorio que se definió también se va a ir registrando. Lo que busca la carpeta fiscal electrónica, mm, que tiene ciertas similitudes al CGF, la única diferencia es que complementa casi todos los programas, es de que también permita hacer un buen monitoreo. Porque ahí incluso en la carpeta fiscal electrónica se puede ir observando los plazos. Es más, hay ciertas partes en donde ya te va reportando los plazos vencidos o los plazos que ¿no? Tú has dispuestos y están por vencerse. Pues, ¿no? Tipo el semáforo, pues, ¿no? Tipo el semáforo que observábamos en el sistema de gestión fiscal, también lo vamos a observar acá, ciertas observaciones que te realiza la bandeja fiscal que conserva la carpeta fiscal electrónica para que tú puedas realizar un monitoreo. Este monitoreo o seguimiento o revisión de las carpetas la tiene también el fiscal, pues el fiscal en este caso provincial. Por ejemplo, el fiscal provincial quiere corroborar cómo está realizando el trabajo sus fiscales adjuntos,
con los casos que le asignó ya en la bandeja electrónica, como hemos advertido anteriormente, les asignó, por ejemplo, esos 5 casos, de manera muy célere puede hacer un seguimiento ahí y observar cuántos días han acontecido desde que aperturó la investigación, si ya se encuentra en todo caso vencido, ¿no? Los plazos, o en todo caso si va a emitir un pronunciamiento, ¿no? Si está subido, ¿no? Un pronunciamiento que ya está suscrito por parte, ¿no? De su despacho. Por ejemplo, hay una disposición de archivo, ¿no? Y no está subida a la carpeta electrónica. Para hacer un seguimiento, ¿qué es lo que hace el fiscal provincial? Puede ingresar a su propia bandeja y desde su propia bandeja puede ir monitoreando toda la actividad que realiza el Ministerio Público. El fiscal adjunto que tuvo la obligación, por ejemplo, de ir subiendo todas las documentales, pero no la hizo. ¿No? ¿Por qué? Porque si un determinado lugar se está utilizando la bandeja fiscal, ¿no? La bandeja fiscal electrónica, en todo caso tendría que cumplir con ciertos parámetros. Distinto es, por ejemplo, si es que se está utilizando solamente el sistema de gestión fiscal, ¿no? Y muy aparte el tema de el sistema 2, ¿no? Entonces permite ese monitoreo, permite ir revisando si es que ya cuenta la denuncia. Incluso hablan pues de que no hay necesidad de abrir la carpeta en físico porque tú puedes ir observando en la carpeta electrónica si cuenta, ¿no? O tiene en su contenido todos los datos que establece el reglamento de la carpeta fiscal, ¿no? Ahí ya se puede ir observando, te falta esto, puedes ir observando. El plazo, tienes que pronunciarte. Entonces, eso permite un monitoreo, ¿no? Y un seguimiento a las actividades fiscales. Ahora, ¿qué comprende también la carpeta física? La carpeta física comprende las resoluciones emitidas por el juez de investigación preparatoria. Imaginemos que hoy día ya hemos terminado el caso del turno. ¿Correcto? Y en el caso del turno, hemos presentado una prisión preventiva en horas de la mañana, ¿no? Del día de ayer, y bueno, hoy día ya se realizó la audiencia, ¿no? Ayer terminamos, ayer presentamos, para ser más claros, hoy día nos convocaron a la audiencia y ya el juez, en este caso, en horas del mediodía, emitió un auto de prisión preventiva. Es más, declararon fundada el requerimiento fiscal de prisión preventiva. Esa audiencia, el personal del Poder Judicial, a través de su especialista judicial de audiencia, ¿no? O a veces el de causas jurisdiccionales, ¿no? Se encarga de hacer el acta de registro de audiencia de prisión preventiva, en donde va a precisar la resolución o la parte resolutiva, ¿no? Respecto a esa audiencia de prisión preventiva. Esa acta debe ir adjuntada a la carpeta fiscal. Pero ¿qué ocurre si el asistente judicial, ¿no? Cumplió también con sus reglamentos? Porque ahora se transcribe las audiencias de prisión preventiva y las redactó inmediatamente. Y ya tiene el acta firmada por el juez de investigación preparatoria que hizo la audiencia en horas del mediodía, que las terminó a esa hora. Ya existe la resolución, ¿no? Ya existe el acta y la reducción que ha sido transcrita por parte del asistente judicial. Esa acta, nosotros, o esa resolución en donde se advierte el auto de prisión preventiva, la vamos a ir adjuntando ¿a dónde? A la carpeta fiscal, ¿no? Tenemos que ir adjuntando todas las resoluciones que emite el juez de investigación preparatoria. Le solicité de pronto una confirmatoria de incautación. Le solicité el levantamiento de secreto de comunicaciones. Le solicité de pronto, ¿no? Otra medida coercitiva. Ya se realizó la audiencia, ya hubo auto, ¿no? Todas esas resoluciones que emite, en este caso, el Poder Judicial o el juez de investigación preparatoria, se van a ir adjuntando ¿a dónde? A la carpeta fiscal, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Se realizó un control de plazo, ¿no? Se realizó una tutela, esas resoluciones también.
se tiene que ir adjuntando para ver cuál ha sido de repente alguna observación por parte del juez de investigación preparatoria, ¿no? Entonces, esas resoluciones que incluso hay otras, como por ejemplo hablaba en otras clases, en los casos de agresiones contra la mujer. Hay resoluciones que antes de que vayas haciendo actos de investigación, como el sistema de protección a la mujer es célere, existe su módulo de protección a la mujer, su módulo de violencia, como llaman. Ese módulo de violencia, ya cuando denuncian a la policía remite un correo al módulo de violencia que está compuesto por el juez de familia o juez de violencia, como llaman. Ese juez emite ya la resolución, ¿no? De las medidas de protección. Previa audiencia, como dicen, ¿no? La resolución de medidas de protección. Llega el caso a fiscalía. ¿Fiscalía qué hace? Hace todo el registro que hemos venido hablando, emite su disposición de inicio y va a tener que solicitar las medidas de protección, que están compuestas en una resolución judicial, ¿no? Esa resolución judicial de medida de protección también se van agregando a las carpetas. ¿Por qué? Porque ahí se va a tener en consideración cuáles son las medidas de protección otorgadas a la parte agraviada. Si de pronto fue un caso de abuso sexual y también hay una resolución de prueba anticipada, que convocó también a la audiencia de prueba anticipada, también se va juntando a la carpeta fiscal. Entonces, todas esas resoluciones que va emitiendo el órgano jurisdiccional, ¿no? Entre ellos el juez de investigación preparatoria, se va a ir adjuntando, ¿no? A la carpeta fiscal. Esa misma que está en la carpeta física se va a ir registrando ¿dónde? A la bandeja fiscal, ¿no? Que comprende o conserva la carpeta fiscal electrónica, ¿no? Y luego dice toda documentación útil a los fines de la investigación. Ahora, creo que me dijeron hasta las 7:50, ¿no? Si tienen alguna pregunta, a ver. 7:55, doctor, adelante, por favor. Allá, listo. Si nuestros participantes tienen alguna pregunta y tienen el chat, o si desean también, levanten la mano y les estaremos habilitando el micrófono. Adelante, doctor. Bien. Eh, Entonces, lo que hemos hablado hasta el momento son los contenidos, ¿no? Que se va a ir registrando en la carpeta, en la bandeja fiscal que conserva la carpeta fiscal electrónica, ¿no? Y acá, por ejemplo, en la carpeta fiscal electrónica, si uno va revisando minuciosamente, hay varios ítems para ir agregando diversas disposiciones, diversos requerimientos fiscales, ¿no? Incluso las propias providencias se pueden ir adjuntando, ¿no? En esta bandeja fiscal que comprende el registro de todas las disposiciones o todas las documentales que ha ido recepcionando el Ministerio Público durante su investigación, ¿no? Es un sistema ahora, digamos, es un sistema personalísimo porque cada uno es responsable de la conservación de los datos que obran en la carpeta fiscal electrónica. Por ejemplo, si es que esa información es anulada o borrada, ahí viene el problema, ¿no? Por eso es que mi propio Ministerio Público hace referencia de que debe cada uno conservar su propio usuario. Miren, acá, por ejemplo, para hacer un monitoreo o un seguimiento, eh, lo hace similar al CGF, ¿ah? ¿Qué es lo que ocurre con la carpeta electrónica? Por ejemplo, ¿no? Aparece también el reporte del semáforo, el reporte de plazos detallados. Lo podemos visualizar, ¿no? Quienes tienen acceso a la bandeja electrónica, podemos visualizar, por ejemplo, los plazos, ¿no? Tipo semáforo hace referencia, ¿no? Sabemos que el verde está con el plazo todavía, y cuenta con plazo para realizar ciertos actos de investigación. Cuando ya está en el amarillo, está el plazo por
por vencerse, ¿no? Y cuando está con rojo, el plazo ya está vencido. Hola Jonathan, ¿quieres hacer alguna pregunta? Parece que no. Sí, aló, buenas noches, doctor, ¿me escucha? Sí, te Disculpe, escucho. doctor, buenas noches, disculpe la molestia, un poco la ignorancia. Ahora, toda denuncia de ámbito penal se tiene que hacer mediante fiscalía. Disculpe la ignorancia, pero a veces es bueno sacarse la duda, ¿no? Eso no es que todo. Mira, como hablé hace un momento, todas las denuncias que tengan ciertos delitos de persecución pública, digamos. Hablaba hace un momento que hay delitos de persecución privada o de carácter privado, por ejemplo, los delitos contra el honor, ¿no? Ante una injuria, una calumnia, una difamación, el ciudadano no va a solicitar a la fiscalía una investigación. Es más, no puede presentar su denuncia ahí, ni en las comisarías. ¿Por qué? Porque tiene ese derecho a poder recurrir directamente al juez penal y presentar, ya no es el término denuncia, sino su querella correspondiente. Es más, si uno revisa el Código Procesal Penal, hay un proceso especial que se llama proceso, ¿no? Por acción penal privada, ¿no? Que establece ciertos procedimientos, ciertas pautas, ciertas etapas en donde se atiende esos casos. Ahora, todas las denuncias de carácter público se pueden recibir, ¿no? Si es que tenemos de repente, por sentido común, todos los ciudadanos dicen, no, solamente la policía te va a recibir la denuncia. Falso, porque también tu denuncia la puedes hacer ¿dónde? La puedes hacer en la propia fiscalía. Todas las semanas hay despachos de turnos. Si no te atendieron en la comisaría, puedes ir y decir quién se encuentra de turno en estos momentos. Quiero hacer una denuncia, ¿no? ¿Quién es el fiscal o despacho fiscal que se encuentra de turno? ¿Por qué? Porque el despacho fiscal que se encuentra de turno va a atender a todos los usuarios que quieran realizar una denuncia de carácter público, ¿no? Y procede a hacer el acta fiscal, como lo explicamos en la diapositiva, el acta fiscal de denuncia verbal por el ciudadano. Si tú eres asistente administrativo o estás empezando la experiencia en el Ministerio Público y te mandan a hacer eso, tienes que tratar de que esa denuncia verbal contenga datos específicos, los nombres exactos del ciudadano que estás atendiendo, de ese usuario, ¿no? Datos como, por ejemplo, nombres y apellidos completos, DNI, si es extranjero, sus carnets de extranjería o pasaporte, o permiso temporal, porque algunos solamente tienen eso, las direcciones domiciliarias, correos, teléfonos. Si vamos a ver los hechos y estás haciendo el acta de recepción de denuncia verbal, o sea, estás atendiendo al ciudadano, tienes que también registrar, ¿no? O precisar en el acta todos los datos específicos, por ejemplo, lugar del hecho, fecha del hecho, tanto día, hora del hecho, ¿no? Referencia del lugar del hecho, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió? Si hay testigos o no. Todos esos detalles, ¿por qué? Porque el problema viene, ¿saben cuándo viene el problema? Cuando yo hago uso de la bandeja fiscal para hacer el registro de la carpeta electrónica. Ahí viene el problemita, porque si yo no cuento con esos datos, no voy a poder precisar todos los datos que me pide la bandeja fiscal, que es la que conserva la carpeta fiscal electrónica. Ujú. Muchas gracias, doctor. Muy bien. Miren, acá hay otro dato que es amplio el programa, ¿ya? El programa que establece la carpeta fiscal electrónica. ¿Y cómo es que se habla del monitoreo? Y el monitoreo, dije hace un momento, de que el fiscal provincial puede ir, por ejemplo, haciendo un seguimiento de los plazos, ¿no? Ver el semáforo. ¿Qué fiscal, por ejemplo, tiene sus casos en verde? ¿No?
Es decir, todavía tiene tiempo para poder investigar. ¿O qué fiscal tiene sus casos ya en amarillo, ¿no? Que ya están por vencerse. O están vencidos, que están en color rojo, ¿no? Luego también el reporte ya te sale más complementado. Miren, está el número de caso, hay un ítem que hace referencia a la complejidad. Hay algunos casos que no son complejos, porque sabemos que la propia normativa nos dice que para declarar complejo tengo que contar con pluralidad de sujetos, con pluralidad de delitos atribuidos, con algunas pericias que faltan y son difíciles, ¿no? Accesos o realizarse, es decir, algo que me lleve pues a mí a declarar complejo la propia investigación, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, en el reporte te va a salir, si en este caso del ejemplo del manual, no hay casos complejos, pero también te sale la etapa. Acá, por ejemplo, están en etapa preliminar. El acto procesal, diligencias preliminares. El trámite, ¿qué trámite está todavía consignado en el reporte de plazos? Ah, la disposición de inicio de diligencia preliminar. ¿Qué significa eso? Que solo existe la disposición de investigación de inicio de diligencias preliminares. Si, por ejemplo, hay una investigación en donde se amplió el plazo, ¿no? Entonces ya el trámite sería distinto, pues, porque va a aparecer disposición de ampliación de diligencias preliminares. También aparece la fecha de inicio, ¿no? También el plazo, cada disposición de inicio de diligencias preliminares, el plazo se dispone por 60 días, ¿no? Los días transcurridos, por ejemplo, en el reporte que estoy compartiendo, hay 3 carpetas que ya están con 3 días transcurridos, ¿no? Otros eh, están vencidos, ¿no? Los que están en color verde están, por ejemplo, ¿no? En el plazo correcto, dentro del plazo, como hace referencia el propio reporte, y los que están con color amarillo es que están por vencerse, ¿no? Por ejemplo, el que está abajo, en el número 4 vemos en el trámite, está con disposición de ampliación de diligencias preliminares, ¿no? Y ya está en colorcito amarillo. ¿Qué quiere decir eso? Que ya esa investigación ampliada, ¿no? Está por vencerse y bueno, el fiscal va que realizar un pronunciamiento, ¿no? Con relación a ello. Bien puede formalizar la investigación o bien puede archivar la investigación. Si esto aparece, si esto aparece, permite, como se dice, hacer el monitoreo, ¿no? Del fiscal provincial. Miren, esto incluso permite hacer el monitoreo al fiscal gestor. No sé si ustedes han escuchado, la semana pasada hablé del fiscal gestor. ¿Quién es el fiscal superior gestor? ¿Qué ocurre en el Ministerio Público? Los despachos fiscales están compuestos por el fiscal provincial, los fiscales adjuntos, ¿correcto? Fiscal provincial, fiscales adjuntos, que son determinados equipos, fiscal provincial que lidera o es jefe del despacho, los adjuntos coordinan para los actos de investigación, ambos realizan investigación. ¿Correcto? Pero ¿qué ocurre? Hay un fiscal superior, ¿correcto? Ese fiscal superior es la que atiende las quejas de derecho. Si el fiscal provincial suscribe un archivo y el agraviado no está de acuerdo, presenta su escrito de elevación de actuados, como en la doctrina lo llaman queja de derecho, lo elevan ¿a dónde? Al fiscal superior, y el fiscal superior es el que atiende. Miren, él no solo tiene esa función, dentro de los fiscales superiores hay un fiscal gestor. El fiscal gestor es el que se encarga de hacer también el monitoreo de los casos. ¿Qué significa eso? Que va a estar en coordinación con los fiscales provinciales y les va a estar diciendo, mira, tu despacho tiene a un fiscal o 2 fiscales que de acuerdo a la bandeja que yo he observado ya, están con rojos. O todas sus carpetas están con rojos. O uno de ellos solamente es el que está con rojo. Él es el que va a estar haciendo el seguimiento respectivo. También. ¿No? Por eso, estos programas informáticos, como es la bandeja fiscal con la carpeta electrónica y el CGF, ¿no? Que solamente se encarga del registro y de algunos accesos, en cambio la bandeja fiscal que conserva la carpeta electrónica, conserva más programas internamente, permiten
hacer el seguimiento de la actividad fiscal. Y en otras palabras, controlar la actividad fiscal, es decir, ver y cumplir los plazos que establece el Código Procesal Penal y no hacerse un desorden, pues. Más bien, ser ordenado en la investigación, tener acceso rápido a la información, buscar también cumplir con los plazos respectivos y no tener ciertas observaciones por parte de los usuarios o demás sujetos procesales. Pues bien, si alguien quiere hacerme una pregunta, puedo responder. He tratado de hacer muy reducido el tema, y ya en la diapositiva van a ver un poquito más. Ahí hablo sobre los levantamientos de cadáver, quienes participan, agrego también casos del turno, los porcentajes. Ya ustedes se van a dedicar y voy a compartir también estos programas, o bueno, manuales del programa, para que quienes tengan ya la oportunidad de ingresar de pronto al Ministerio Público, ¿no? Puedan experimentar bien el programa y seguir estos instructivos, ¿no? Si hay alguna pregunta, les escucho. Si no, agradezco a Cefoca por haberme hecho partícipe de este curso, que es importante también, ¿no? Dentro de la labor del asistente de función fiscal y asistente administrativo. Muchas gracias.